Vimos, lo que tiene el rave es que ¿sí? Va directamente al problema de un sistema en equilibrio térmico, o en equilibrio, ¿sí? En equilibrio térmico con una fuente térmica. ¿Está bien? Uno, bueno, hace ese análisis, obtiene una ecuación muy importante que es la probabilidad estadística de un microestado I es igual a E a la menos beta, la energía de ese microestado, el I es un microestado, sobre la sumatoria sobre todos los microestados posibles de E a la menos beta I. Este resultado es recontra importante, pero es, ¿sí? Al que llega más o menos con alguna argumentación sencilla, el RAVE. ¿Está bien? Y después lo que hace el RAVE es aplica esto para hacer tratamiento de gas ideal. ¿Está bien? Es como que va al grano directamente. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es una cosa que no hace el RAVE, que hizo, o sea, usó hasta ese momento, que es todo el análisis que hace anterior como para convencerlo a uno de que si uno tiene un sistema cerrado, fíjate que este sistema no es un sistema cerrado, no es un sistema cerrado porque es un sistema que está, o aislado, cerrado en el sentido aislado. Es un sistema que está en contacto con una fuente térmica. ¿Está bien? Entonces va directamente a ese caso y se saltea un poco del punto de vista de una situación más sencilla, que es el tratamiento del gas ideal cuando ese gas está aislado. ¿Está bien? El tratamiento que hace, por lo que vi el RAVE, es directamente cuando ese gas está en contacto con una fuente térmica. El resultado va a ser el mismo. ¿Está bien? Pero el tema es que en ese caso la temperatura está dada, ¿sí? En el caso de... ¿Sí? Porque es el beta, ¿no? La temperatura está dentro del beta, que es 1 sobre KT, y esa temperatura T es la del foco térmico. Sí, ¿Está bien? está bien. Entonces, vamos a ver un poquitito el caso en donde uno tiene al gas aislado, ¿sí? O sea que por acá no entra calor, ¿sí? Y tampoco aislado volumen fijo, ¿sí? No cambia el volumen, digamos, no hay un pistón acá cambiando el volumen, ¿sí? Por lo tanto, la energía de este sistema se tiene que, o sea, es una constante. ¿Ok? Y estos sistemas son, o sea, este es el sistema más sencillo y el potencial termodinámico que está asociado a ese sistema más sencillo es el de la entropía, desde el punto de vista de la termodinámica, ¿no? ¿Por qué? ¿Te acordás que si uno piensa en el primer principio combinado con el segundo, esto era T por diferencial de S más menos P diferencial de B, ¿no? Sí. Menos P diferencial de B. Y uno puede pensar que el diferencial, o sea, si reescribe esta ecuación, o sea, esto sirve para ver a la energía como función de la entropía y el volumen, ¿sí? Pero también podemos usar esta ecuación para ver a la entropía como la función de la energía y el volumen. ¿Está bien? Yo a esto en realidad no sé si se le llama potencial termodinámico, pero tendría que ser un potencial termodinámico porque en el caso de un sistema aislado, ¿sí? Lo que uno hace es maximizar la entropía.
¿sí? Para establecer la condición de equilibrio. Esto en termodinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Y después cuando uno analiza otras situaciones en donde lo que tenés como parámetro es la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está con un foco térmico, ahí el parámetro de la temperatura, porque la impones externamente, ahí se van creando otros potenciales termodinámicos. La entalpía, la energía libre de, ¿sí? De tal o cual. Bueno, pero en esta situación, que es la más sencilla, lo que estaría bueno es, desde el punto de vista de esta materia, es establecer cuáles son las hipótesis estadísticas o la estimación estadística mínima para obtener una entropía, ¿sí? Y que con esa entropía se obtenga, por ejemplo, en el caso de un gas ideal, la energía de un gas ideal, la ecuación de gas ideal y, y bueno, y después mucho más. Después todo lo demás es, lo que viene es hacer termodinámica, ¿está bien? Pero si uno llegara a establecer algunas hipótesis estadísticas, que ya son las que vimos a veces, simplemente vamos a estar, es como casi un repaso esto, estadísticas. Suponete que vos estableces una hipótesis estadística y a partir de ahí obtenés una entropía y esa entropía, ¿sí? Es correcta desde un punto de vista termodinámico. ¿Sí? Entonces eso es la materia, digamos. ¿Sí? Ahí explicás un poquitito, ¿sí? Eh, la entropía desde de otro punto de vista, no solamente fenomenológico, sino un poco más conceptual. ¿Está bien? A partir de esa hipótesis estadística. ¿Está? Bien. Entonces, habíamos visto en el caso general, la cuestión de contabilización de estados accesibles, ¿sí? Cuando uno, ¿te acordás que contabilizaba estados accesibles? Uno tenía dos tipos de estados, que eran los macroestados y los microestados. ¿Sí? Y los macroestados se establecían según la situación que uno estuviese manejando. Por ejemplo, cuando arrancamos la materia, el macroestado estaba caracterizado por el número n y n', ¿está bien? Entonces, el macroestado era n, que era la cantidad de partículas que había en la parte izquierda de la caja, ¿está bien? Y los Sí. microestados eran, para cada n, ¿sí? ¿Cuántos microestados había, digamos? O sea, eran cuántas formas diferentes para cada n, ¿no? ¿Cuántas formas diferentes de obtener, digamos, de distribuir las partículas en el lado izquierdo y el lado derecho había, ¿sí? Manteniendo el n fijo. Me expliqué re mal, pero bueno, como lo vimos me entendiste. ¿Está bien? Bien, y después al final de todo, en la clase pasada lo que hicimos es irnos a la otra punta y de alguna forma entender al macroestado, ¿sí? El macroestado ya estaba definido por la energía, ¿sí? Clase pasada. El macroestado estaba definido por la energía. Ahora la energía, en ese caso cuando uno tenía conexión con una fuente térmica, la energía del sistema S no estaba restringida, ¿sí? Puede tomar cualquier valor, ¿ok? Y los microestados, ¿sí? Eran para cada
cada energía E, ¿sí? ¿Cuántos microestados había, ¿no? O sea, cada uno de esos microestados de energía E sumaba, ¿sí? La cantidad de estados accesibles para esa energía E. ¿Ok? ¿Cuántos microestados había? Había, y eso lo habíamos llamado con esta letrita. ¿Ok? Bien. Y bueno, y de ahí había surgido que uno podía pensar, si ahí lo pensaba como microestado, obtenía que la probabilidad de microestado ahí, bueno, la formulita que pusimos antes, ¿no? Sobre todo los microestados. Y si uno pensaba en otra, a ver, en macroestados con otra letra, con una letra griega, si alfa es un macroestado, ¿sí? Podríamos poner directamente E el macroestado, ¿no? Porque, hablando mal y pronto, el que está definiendo el macroestado, si vos dejás o sea, te olvidás el número de partículas, el volumen, ¿sí? Que también están fijos, pero te olvidas un poquitito de eso, que son parámetros externos. La probabilidad de cualquier macroestado E, de energía E, va a ser igual a E a la menos beta E, la degeneración que tenga ese macroestado, o sea, la cantidad de estados que tenga ese macroestado, que sería esto así, Claro, sí. sobre la sumatoria sobre todas las energías posibles, vamos a ponerle prima para no confundir la notación, ¿sí? Para distinguirla de E prima, por E a la menos beta E prima. Y estas dos cosas son equivalentes. Y eso es lo que habíamos visto un poquitito al final. ¿Está bien? Porque bueno, ahí en la fórmula de arriba las energías E sub I se pueden repetir. ¿Sí? O sea, porque vos te podés tener microestados, de hecho tenés muchísimos microestados con la misma energía. ¿Ok? En Claro. cambio, en la fórmula de abajo, ¿sí? Esa E no se repite, pero la repetición que estaba arriba la pones acá adentro. ¿Sí? Y es diferente, son diferentes formas de contar la misma cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Y habíamos dicho, esto tiene que ver más con, eh, fíjate que, o sea, si uno remite al tema del dado, ¿sí? Esto tiene que ver más con, habíamos dicho algo de los dados que están pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cara, si vos pensás que cada cara del dado acá corresponde a un macroestado diferente, ¿sí? Tienen diferentes probabilidades de ocurrencia. O sea, están pesados, ¿no? Y el peso estadístico que tiene cada cara del dado es diferente. Y nos salteamos un tema que quizás es o sea, para introducir esto quizás es anterior, que es qué pasa en un sistema aislado, que eso es lo que vamos a ver hoy, un poquitito como para darle completitud a todo esto. Vamos a ver qué pasa en un sistema aislado y después qué pasa si ese sistema aislado es un gas ideal. ¿Está bien? En ese sistema aislado vos tenés una energía que está definida y si querés pensarlo de alguna manera, acá hay un solo macroestado. ¿Está bien? ¿Por qué? Si vos pensás en macroestado en términos de la energía, porque tenés una sola energía posible. ¿Sí? Entonces tenés un solo macroestado. Claro. ¿Ok? Entonces tenés un solo macroestado, pero como tenés un solo macroestado, los microestados relacionados a ese macroestado, ¿sí? Son todos equiprobables. Esa sería la hipótesis estadística. ¿Está bien? Acá no hay posibilidad, o sea, no tenés ninguna argumentación física que te haga pesar más uno que otro. Claro. Si ¿Está no bien? son equiprobables, evolucionan hasta serlo, digamos. La condición de equilibrio. Claro, ahí estás pensando ya en lo que leíste del Reif, ¿no?
Pero bueno, cuando uno llega al equilibrio, está uno pensando en el equilibrio, ¿no? O sea, si está en equilibrio, vos te das vuelta, ¿sí? Lo dejas que llegue al equilibrio, lo mirás, entonces vas a ver con igual probabilidad cualquiera de los microestados. ¿Está bien? Y eso tiene que ver más con un dado equilibrado donde cada cara tenga el mismo peso estadístico. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, ahora, en este caso sencillo, ahora, uno podría proponer que la entropía sea igual a, bueno, una constante K, que después vamos a explicar por qué aparece, por el logaritmo natural de esa cantidad de microestados. ¿Está bien? La cantidad de microestados, porque cada uno tiene igual peso estadístico. ¿Sí? Es el caso particular en donde uno tenía Shannon, la verdad que habíamos visto la entropía de Shannon, el caso de igual probabilidad. En el caso de igual probabilidad, Shannon, ¿te acordás que la entropía de Shannon era menos P sub i por logaritmo natural de P sub i, la sumatoria sobre todas las posibilidades? ¿Sí? Esa era Pero si son todos equiprobables, y acá tenés el i va desde 1 hasta n, tenés n posibilidades, ¿sí? Esto te acordás que habíamos visto que quedaba logaritmo de Logaritmo. n, Sí. que básicamente es L en la cantidad de posibilidades, igual que acá. La cantidad de posibilidades es esto. Ahí hacemos la analogía, ¿no? Estamos en el mismo caso particular. En el mismo caso particular. El tema es que estamos dándole un contexto de una situación física que nos permite llegar a la termodinámica. Obviamente, si yo hago esto para un dado, no voy a llegar a la termodinámica. ¿Está bien? Porque para hablar de termodinámica es entropía, pero en el contexto de un sistema que tenga su energía. ¿Está bien? Con el dado vamos para otro lado. ¿Mm? Bueno, entonces, esa sería la hipótesis estadística de la que estábamos hablando, para obtener el gas ideal. Esa sería la hipótesis estadística. Mi hipótesis estadística es usar esta fórmula. ¿Ok? Y de acá obtener la termodinámica. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se obtiene eso. La cuestión siempre es la sencilla. Si el postulado, o sea, si el postulado estadístico está bueno, entonces voy a obtener la termodinámica. Si está malo, vuelvo para atrás y lo modifico. ¿Ok? Ok. Bien. Pero la cuenta con eso, o sea, yo podría dejarte, o yo voy a hacer esta cuenta, pero lo voy a hacer en vez de usando esta cantidad es, ¿te acordás que es la cantidad de microestados, ¿sí? Entre N, E y E más diferencial de E, ¿no? Esa era la Sí. idea de. Bueno, existen otras posibilidades. Uno podría usar, no me acuerdo cómo lo llama el Rafe, pero uno podría usar esta cantidad, que es la cantidad de microestados con energía menor a E. Otra posibilidad es el omega de E, que es el sigma prima de E, la derivada. ¿Está bien? Otra posibilidad es, bueno, fíjate que con la fórmula esta que estamos hablando, esto sería el sigma prima de E por diferencial de E, es diferenciar, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Es como que haces
el desarrollo de Taylor, o sea, Taylor a primer orden de esto. E más diferencial de E menos... Esto no es así. Sigma. Estamos haciendo acá en el... Sí, sí, me acuerdo. Esta me estaba acordando que, claro, Esto. definíamos esas dos y... ¿Sí? Hace desarrollo Taylor a primer orden y te queda... Y eso es justamente por definición la cantidad, ¿no?, que está entre E y E más diferencial de E. O sea, esto. Bueno, si uno usa todas estas cantidades para definir la entropía, va a obtener un resultado que es correcto. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de cálculo es más fácil tratar este. Así que vamos a arrancar con este. En vez de proponer la entropía con el omegón, vamos a proponer la entropía con el sigma. ¿Ok? O sea, yo propongo que S sea igual acá por el logaritmo natural de esto. Uno podría preguntarse, bueno, che, si funciona con esto, no funcionaría con lo otro. Funciona con todos. ¿Sí? ¿Por qué funciona con todos? Porque estamos tomando n muy grande y ahí lo que tenés en realidad es un límite en donde hay algunas cosas que se hacen despreciables y justamente las cosas que se hacen despreciables es la diferencia entre estas cosas. ¿Está bien? O sea que tomamos no la cantidad de estados accesibles con energía entre E y E más diferencial de E, sino la cantidad de estados accesibles con energía menor que E. ¿Sí? Si bien desde el punto de vista de lo que vimos, lo correcto es tomar el anterior. ¿Sí? Porque estábamos diciendo justamente, ¿no?, que los microestados que van a estar en un sistema aislado de energía E son aquellos que tienen energía E, no que energía menor que E. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un problema conceptual, pero yo lo que te digo es, no es ningún problema conceptual porque hacer esa cuenta, todas estas cuentas son equivalentes. ¿Está bien? Entonces estaría bueno, no sé, la cuenta puede llegar a ser complicada, como tarea, que vos hagas esta cuenta. O sea, lo que voy a hacer yo, pero usando en vez de eso, usar esto. Si querés... no, perdón, acá puse, fíjate que estoy diciendo una cosa y pongo otra. Claro, sería sigma la de ahora. ¿Sí? Claro. Sigma y vos hacerla con omega. No, con omegón. ¿Sí? O sea, tareas, o sea, no es obligatorio, digamos. Fíjate si se te da para hacer esto, ¿sí? ¿Cómo sale? Te tendría que dar el mismo resultado. Está bien. Yo lo que no me acuerdo Usando es... las aproximaciones que voy a usar yo. ¿Ok? Yo me acuerdo que definíamos ese sigma eh, para poder calcular el omegón, pero no me acordaba que eran expresiones equivalentes. O sea, no termino de entender por qué darían lo mismo acá. No son expresiones equivalentes, son expresiones diferentes que llevan al mismo resultado. ¿Ok? Y tiene que ver con que estás manejando, como vos le sacás el logaritmo, cuando vos sacás el logaritmo a cosas tan grandes, ¿sí?, la diferencia que hay entre las dos, ¿sí?, se hace despreciable con ese logaritmo. Ah, bien, ahí va. ¿Ok? Ponele, a ver, por decir de alguna forma, logaritmo natural de 10 a la 100, ¿está bien? Y logaritmo natural de 3 por 10 a la 100. ¿Está bien? Entonces vos haces la cuenta esa y este te da logaritmo natural y este te da logaritmo natural de 3 más logaritmo natural o 100, o sea, de 100 a la 100, de 10 a la 100. Esto es despreciable. Sí, ¿Sí? sí. Esa diferencia es despreciable. Esto está explicado así. Lo borro antes. ¿Sí? Listo. Perfecto. Bien.
Entonces hagámoslo. Eh, bueno, la forma de hacerlo es, primero, no, bueno, ya está, digamos. Esto, si vos tenés un sistema aislado, bueno, para cada sistema aislado particular lo tendrás que calcular y bueno, y aplicarlo y ahí obtener tu potencial. ¿Sí? Una vez que haces esto, fíjate que cuando vos haces esto, ¿sí? Y para tu situación particular, calculás ese sigma, cuánto vale, lo que te va a quedar es una función que vale, que es una función de la energía, ¿está bien? Y hay parámetros que ahí no se ven, pero están, que son n y b. ¿Ok? Si vos te olvidas del n, te queda como parámetro el volumen del sistema. ¿Ok? Y bueno, y de ahí ya lo único que tenés que hacer es, para obtener la termodinámica, primero derivar el S con respecto a la energía, ¿sí? Y ahí obtenés la temperatura, o el 1 sobre T. ¿Ok? Bueno, ahí no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, de eso sale del potencial, ¿no? Pero bueno, de acá obtenés la termodinámica. A ver, me quedé con la duda. Si vos tenés que diferencial de es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B, ¿está bien? Entonces te queda que diferencial de S es igual a diferencial de más P diferencial de B, ¿sí? Y el T se te va para abajo, ¿está bien? Entonces te queda 1 sobre T y P sobre T, ¿no? ¿Ok? Ujú. Entonces de acá se obtiene que la derivada de S con respecto a la energía te va a dar 1 sobre T y la derivada de S con respecto a B te va a dar P sobre T. Está bien. ¿Sí? Listo. Cualquier cosa desde el punto de vista matemático eso lo vemos después, pero lo que aparecen en diferenciales serían las variables independientes, ¿ok? Entonces, la primera ecuación vos podés ver que ahí la energía es función de S y B, pero dándolo vuelta, ¿sí? Vos podés ver que la entropía es función de E y B, ¿sí? Y si aplicás cálculo, ¿sí? O sea, son diferenciales exactos, ¿sí? Cuando vos tenés diferenciales exactos, viste que tenés toda la cuestión esta de las derivadas parciales mixtas, con eso tenés las relaciones de Maxwell, pero sin llegar hasta las derivadas parciales mixtas, ¿sí? La derivada de S con respecto a la energía te va a dar 1 sobre T. ¿Está Ujú. bien? ¿Mm? Sí, sí, Si vos haces, si vos por N haces la derivada de S con respecto a E, manteniendo el volumen constante, si claro, mantenés el volumen eso constante, esto hacemos, se te va. eso hacemos, entonces, sí. ¿Está bien? Entonces te queda eso que está. Y al revés lo otro. Perfecto. ¿No? Acá faltaría volumen constante y acá faltaría Y las volumen. diferenciales exactas es porque son funciones de estado también. Exacto. Diferenciales, exacta, exacto. ¿Está bien? Listo. Entonces, la idea es hacer, bueno, obtener eso. Este, bien, veamos cuánto vale sigma D. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Si vos tenés un sistema de una sola partícula en una dimensión, el estado de esa partícula está caracterizado automáticamente por la posición que tenga esa partícula en el espacio de fase, ¿no? Ponle que esto sea X y esto sea P. Entonces el estado va a ser ese punto. Ese sería el estado de una sola partícula en una dimensión. ¿Ok? Bien. Bueno, podríamos seguir pensando que hay n es igual a 1, ¿sí? Y n es más que
n es igual a 1 y tenemos una sola dimensión, tenemos eso. Habíamos dicho, no sé si te acordás, que para simplificar la contabilización de todo esto, uno lo que hacía en realidad es, si uno tenía un volumen por acá, uno lo que hacía es, bueno, ¿cuántos estados hay en ese volumen? Lo que hacía es dividirlo por una red, ¿no? Por un Sí, volumen mínimo, ¿sí? Y a ese volumen mínimo le daba un valor. Nosotros le podemos dar el valor h, ¿sí? Es, si querés, una incerteza en la parte de la posición y una incerteza en la parte del momento. ¿Está bien? Pero bueno, simplemente te sirve para contabilizar, porque obviamente si vos querés saber cuántos estados hay en un volumen, ¿sí? Es un continuo en principio y se complica la contabilización. ¿Ok? sí, sí. SH es en principio completamente arbitrario hasta que lleguemos a cuántica. ¿Sí? Pero desde el punto de vista clásico, completamente arbitrario. Y sirve para contabilizar. Esto es n igual a 1 en una sola dimensión. Cuando vos tenés el caso n en 3 dimensiones, es imposible graficar eso. Entonces vos lo que podés pensar es que el espacio de fases real, proyectarlos, o sea, vos pensás tu espacio de fases, proyectado en cada grado de libertad. ¿Sí? O sea, en el espacio de fase de cada grado de libertad. Vamos a ponerlo así. En el diagrama de fase, espacio de fase de cada grado de libertad, ¿no? O sea, vos tenés el espacio de fase real, pero no lo podés ver porque tiene una dimensión que es, ¿sí? 3n, 3 por 10 a la 24. ¿Está viendo, no? Apenas podemos ver 3 dimensiones, ¿sí? Eso 3 por 10 a la 24 lo podés ver. Entonces lo que haces es pensar, bueno, y en cada grado de libertad ahora tenés 3n grados de libertad, n por cada partícula y 3 por la dirección x y z. Entonces vos lo que tendrías acá es, para un grado de libertad particular, que de vuelta llamás x y p, ¿está bien? Si querés podemos llamar i, x sub i y p sub i, con i corriendo desde 1 hasta 3n, ¿sí? Hacés lo mismo que hiciste arriba, ¿está bien? O sea, vos podés plantear, digamos, un estado, ¿sí? Con una cierta incerteza, ¿sí? Particular, ¿ok? Este sería mi estado. Mi estado sería la proyección del estado en el diagrama de fase o el espacio de fase de ese grado de libertad. ¿Está bien? A ver, ¿por qué hago todo esto? Para contabilizar, porque en realidad este sigma D va a ser igual a... ¿sí? Fíjate que esto lo que estamos pensando es a un volumen en ese espacio de fase sobre eh, la celda mínima que habíamos llamado H. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Este, a ver si... Pensando, bueno, Vamos a hacer... El volumen sería este. Sería un volumen que está definido por las coordenadas, vamos a llamarle Q,
Eso se le llama Q porque tiene que ver con mecánica clásica. Las coordenadas se le suele llamar Q. Sería Q1, Q2, diferencial de Q 3N. Estas serían cada una de las coordenadas, esta X sub I, que ahora la llamo Q. ¿Está bien? Sí. Y después hacemos lo mismo para los P. P1, P3N. Y a eso lo dividimos por el H que habíamos dicho que es la celda mínima. Ah, bien. Entonces yo lo divido por H, me va a dar la cantidad de estados que hay en ese volumen, en ese espacio de fase que yo, sí, que es un espacio de fase inmenso. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el volumen? ¿Cómo yo defino ese volumen en ese espacio de fases inmenso que hay? Con la condición, vamos a poner esto acá, la condición que tiene que haber de integración es que P1 al cuadrado sobre 2M más, acá es donde entra la parte de información microscópica de nuestro caso particular. Acá ya entré a un gas ideal. En un gas ideal, ¿sí? La energía es energía cinética. Y la Sí. energía cinética de mi sistema es la suma de las energías cinéticas individuales. ¿Ok? Entonces voy a tener la energía cinética de la primer partícula en la dirección X, que es, esto tendría yo que ponerlo P1X al cuadrado sobre 2M, pero como estoy ya contabilizando directamente los grados de libertad, la condición va a ser esta, P3N al cuadrado sobre 2M. Menor que esta energía es el parámetro que va acá. ¿Se entiende? O sea, estoy tomando el volumen de todo el espacio de fase, lo divido por un volumen mínimo, ¿ok? Y eso sería la cantidad de estados accesibles con energía menor que E. Está bien. ¿Mm? A ver, imagínate en el caso que teníamos acá rojo de una sola partícula, ahí estoy tomando un volumen totalmente de forma arbitraria, pero si yo me quiero fijar cuál es la cantidad de estados que están dentro de ese volumen, agarro ese volumen y lo divido sobre H. ¿Está bien? Acá, con un espacio de fases mucho mayor, en donde en vez de haber una sola partícula en una dimensión, hay n partículas en 3 dimensiones, tomo ese volumen, ¿sí? Y lo divido por H. Fíjate otra cosa, fíjate que acá, en este caso, quizás es fácil de entender esa fórmula, porque en este caso tendríamos que esto sería igual. La integral de diferencial de x por diferencial de p, ¿está bien? Ese sería el volumen, sería una superficie desde el punto de vista matemático, con la condición de que p al cuadrado sobre 2m sea menor que la energía, ahí ya le pifié en el volumen, ahora vamos a ver cuál sería el volumen que corresponde, y acá lo divido por h. ¿Está bien? En este caso, en donde yo estoy trabajando con la energía, y la energía es la energía de una, ¿sí? Energía cinética, lo que me quedaría es algo más de este tipo, ¿no? Algo centrado. No, a ver, espera. P menor que, claro, en una dimensión, imagínate que esto está en una caja que tiene longitud L, me quedaría L sobre 2 menos L sobre 2, ¿ok? Y me quedaría este volumen, esta área. ¿Está bien? Ah, pero es el P al cuadrado, sé que va para el otro lado también. Ah, ya lo habíamos hecho esto, ¿te acordás? Sí, sí. Este análisis. Estoy pensando igual, esa condición que pones ahí de la energía cinética menor a E, ¿tiene algo que ver con el límite de integración también? Y sí, acá esto va a ser, eh, claro, o sea, acá hay que hacer un cambio de variable, o sea, vos fíjate que P al cuadrado te queda igual a 2m por e, y el P te va a quedar acá raíz de 2me
y acá abajo menos raíz de 12m, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería tu volumen en el caso que vos tengas una sola partícula en una dimensión, en un volumen que va de menos L sobre 2 a L sobre 2. ¿Está bien? En una caja de longitud L. ¿Sí? Ojo que es un caso bien abstracto, ¿no? No existe, digamos. Eso para simplificarlo. Cuando uno va al caso general, uno lo que tendría que hacer es esta cuenta. ¿Está bien? En el caso de ese particular, esta cuenta se reduce fácil, porque bueno, te queda ese volumen, es fácil calcular esa integral y después dividirlo por h. La integral sería directamente, fíjate que te quedaría base por altura, ¿no? Y la base es L y la altura es 2 veces la raíz de 12m. ¿Está bien? Y a eso lo dividís por h y ahí te queda la cantidad de estados accesibles. Acá Bueno, te quedaría así. Base es L, 2 veces raíz de 12m por e y sobre h. ¿Ok? Después en el caso general, bueno, ahora vamos a atacarlo. Este sería un problema más complicado, quizás desde el punto de vista matemático, pero se simplifica porque esta integración sobre estas coordenadas es fácil. Porque las coordenadas de posición no entran en la energía. Y lo único que sabemos es que las coordenadas de posición tienen la restricción de que esas posiciones están dentro de un volumen B. ¿Ok? O sea que esa integración se hace fácil, eso me va a quedar. Fíjate que esto es lo mismo que poner diferencial X para la partícula 1, diferencial Y para la partícula 1, diferencial Z para la partícula 1 y hacer lo mismo para cada una de las partículas. ¿Está bien? Entonces te quedaría volumen a la N, siendo que el volumen es ¿sí? En donde están las partículas, ¿no? está bien. Y después te quedaría la integral, No entran en juego las posiciones porque no hay porque dirección privilegiada para la velocidad. exacto, la energía es solamente cinética. La energía no depende de las posiciones, no tenés ninguna restricción. La parte de las posiciones está asociada al volumen. En el caso de que la energía sea solamente cinética, si vos tenés que contabilizar la energía gravitatoria, por ejemplo, te importa la gravedad, ¿sí? Eso sí va a importar. ¿Sí? Ahí vas a tener, ahí sí que empezarías a tener espacialmente distribuciones que no tienen la misma probabilidad. Van a tener más probabilidad si tenés más partículas abajo de la caja que arriba, ¿no? Pero bueno, ¿para qué vamos a complicar? Vamos a dejarlo Bien, así. eso. Diferencial P1, diferencial P3N con P1 al cuadrado sobre 2M más P al cuadrado 3N sobre 2M. Menor que una energía E, así. Ahora, fíjate que esto tiene una facha, parece conocida, que es x 1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Acá habría más, pero bueno, fíjate que eso tiene, es menor que un x grande al cuadrado. ¿Está bien? Si fuesen 3 nomás, como x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, es el volumen de una esfera. ¿Está bien? O vos lo que estás ¿sí? Una esfera de radio x. ¿Sí? Si vos pensás que tenés un eje x1, otro eje x2 y otro eje x3, ¿está bien? Cualquier punto que cumpla esa condición va a estar dentro de una esfera de radio Claro. x grande. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se parezca a esa fórmula haciendo un cambio de variables. Si vos haces un cambio de variables y llamás, ojo que este x no tiene nada que ver con la posición, es un x matemático ahora, ¿eh?
Pero me quedé sin letra ya. ¿Sí? Podemos poner, hacemos un cambio de variables, x sub i es igual a p sub i sobre raíz de 2m, ¿ok? Si uno hace ese cambio de variables, entonces diferencial de x sub i va a ser igual al diferencial de p sub i que aparece ahí sobre raíz de 2m, ¿ok? Entonces, ¿sí? El raíz de 2m sale afuera 3n veces, ¿m? Y te quedaría, a ver, esto lo voy a borrar. Bueno, no lo voy a borrar porque quizás lo que después te puede llegar a servir. Esto lo voy a dejar acá al costadito. Cambio variables. Entonces, este sigma de va a ser igual a Bn. Y me queda el raíz de 2m, 3n veces afuera, o sea, 2m a la menos un medio, y 3n a veces te queda menos 3n sobre 2. ¿Está bien? Y te queda una integral, que es diferencial de x1, diferencial x 3n, y la condición de esa integral es que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x 3n al cuadrado es menor que la energía. ¿Está bien? O sea, pero vos podemos pensar que esa energía es un x grande al cuadrado, ¿sí? Y eso sería esto que está acá, formalmente, desde el punto de vista matemático, acá estamos poniendo que x grande es igual a la raíz de e. Formalmente esto es el volumen de una esfera n-dimensional, bien matemático, ¿no? De radio x grande. Y ese volumen de una esfera n-dimensional de radio x grande, el n-dimensional en este caso sería 3n, ¿no? En este caso, vamos a borrar acá, es 3n, ¿no? Porque tiene, ¿sí? 3n coordenadas. Y esa fórmula es una fórmula que no vamos a ver cómo se obtiene, ¿ok? Viene de arriba, cae en un paracaídas. ¿Viste que hoy Capitán Kirk viajó al espacio, ¿sabías eso? En un cohete. Bueno, después te cuento. Quizás ni sabes quién es Capitán Kirk. Bueno. No, pero bueno. Bueno, el volumen ese es, si no me equivoco, pi a la n sobre 2, en este caso sería 3n sobre 2, r, o eso obviamente si es r al cubo, r a la cuadrada, r a la 3n, en este caso el r es el x grande, ¿está bien? Sobre, y un número que es un factorial, pero se le pone gamma, ¿está bien? Pues una cosa, y es n sobre 2 más 1, que en este caso sería 3n sobre 2 más 1. Este gamma de n es el n factorial si n es entero, que va a ser nuestro caso. Todo esto es una complicación matemática, pero tenés que verlo nada más como una complicación matemática atrás de una idea que es muy sencilla,
¿sí? La idea muy sencilla es que estamos considerando, ¿sí?, una cantidad de estados accesibles en base al análisis inicial de igual probabilidad para todos. ¿Ok? Bien. O sea, no importa esto, digamos, después, si uno tiene problema con esto, no importa, se copia. ¿Ok? Bien, entonces quedaría, Y la eso fórmula que quedaría para va sobre H, decir ¿no? Lo del volumen. todo sobre H, sí, me estoy olvidando en toda la fórmula sobre H, ¿no? Sí, sobre H, sobre H. Entonces esto me quedaría el volumen a la n, el 2m a la menos 3n sobre 2, ¿está bien? Y bueno, ya copio ahí textual, 3n sobre 2. El x, que es raíz de e, o sea, si el x es raíz de e, acá me quedaría la energía a la 3n sobre 2, ¿está bien? El 2 tiene que ver con la raíz de e, sobre gamma 3n sobre 2 más 1. ¿Ok? Y vamos a poner directamente, vamos a asumir que 3n sobre 2 más 1 es un entero, ¿sí? Y pongamos directamente factorial ahí. Esa sería la fórmula. Sobre el h, de vuelta me olvidé el h. Perfecto. Entonces, bueno, acá le enchufo el k por el logaritmo natural. Para la entropía, k por el logaritmo natural, ¿sí? Y calculo la entropía, ¿sí? Fíjate que me queda clarito que esta entropía que voy a obtener acá va a ser una función de E, de B y de N, ¿no? ¿Sí? Sí. Esto va a ser igual a... Ah, la pirinola, che, cómo pasa el tiempo. Bueno, acá lo que puedo hacer es juntar todo, ¿sí? Primero que todo, el 3n sobre 2 más 1 factorial. ¿Te acordás que había una fórmula que era la de Stirling? ¿Sí? Que cuando uno sacaba el logaritmo natural de eso era igual a lo que estaba adentro, o sea, el logaritmo natural de x factorial era igual a x por el logaritmo natural de x menos x. ¿Ok? Esta es la fórmula de Stirling. Y esto salía de esto, digamos, simplemente de que el logaritmo natural de x factorial uno lo podría aproximar como la integral entre 1 y x de logaritmo natural de x, prima diferencial de x prima, ¿sí? El logaritmo natural de x factorial es una suma, ¿no? El logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de 3 hasta donde llegue x. Sí, en vez de pensarlo eso como una sumatoria, lo pensaba como una integral. Entonces, si lo pensás como esta integral, fíjate que esta integral es x por logaritmo natural de x menos x. Fíjate que lo que está dentro del corchete es, si vos derivas lo que está dentro del corchete, te queda el logaritmo natural de x, ¿no? Sí. Está bien. ¿Ok? Pues la derivada del producto al principio, x1, logaritmo natural de x, menos x, el logaritmo natural de x es 1 sobre x, me queda 1, ¿sí? Entonces me queda el logaritmo natural de x por 1 menos, más 1 menos 1. ¿Mm? Claro, sí. Entre 1 y x, y esto va a ser igual, bueno, esto sería aquí prima, para hacerlo bien. Esto sería igual a x, logaritmo natural de x, menos x, menos
1, logaritmo natural de 1, más 1. Claro, y es el logaritmo natural de 1 es 0. Esto es igual a 0, esto se desprecia, estamos suponiendo que x es muy grande, estamos hablando de números muy grandes, y esto me queda x logaritmo natural de x menos x. Entonces, teniendo en cuenta eso y que esto está en el divisor, a ver, vamos a ver si lo podemos ordenar un poquitito más. B a la n, el b y el pi y el e queda arriba, el h queda abajo, me queda b, pi a la 3 medios, e a la 3 medios, ¿sí? Sobre 2m a la 3 medios, todo eso elevado a la n, ¿ok? A ver acá si pongo. Toda la parte que tiene el n me quedaría así. Me queda este h no sé si va con, va solito separado. Sí, va separado, me parece. Pero después me tendría que fijar el h. Me queda más k, logaritmo natural de h. Fíjate que ahí el h ya es como que no cobra importancia después para hacer el análisis termodinámico cuando uno derive con respecto a la energía, el volumen, más, y ahí uso la fórmula de Stirling, como está en el denominador va con negativo, menos 3n sobre 2 más 1, esto sería el x, logaritmo natural del x, más 1 y era menos x, ¿no? Entonces queda acá más 3n sobre 2 más 1. Y todo eso es el... Y acá faltaría el k. Después cualquier cosa controlamos las cuentas, ¿eh? Quería esa fórmula. ¿Ok? Entonces vayamos... Esto lo de Stirling te lo voy dejando más abajo, pero bueno. Entonces, fíjate, ya ahí podríamos aplicar la cuestión de ver qué pasa si yo derivo con respecto a la temperatura. No, perdón, con respecto a la energía me quedaría 1 sobre T. A ver, si yo derivo con respecto a T, esto que el N podría quedar ahí afuera, perdón, con respecto a E. Este, ¿A todos los sumandos de esos se van? ¿En esa derivada? ¿O no? ¿Cómo? Claro, si yo derivo con respecto a E, la energía está solamente en ese término, ¿no? Claro. Entonces me queda K, N, la derivada con respecto, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro, ¿está bien? Me quedaría 1 sobre B pi a la 3 medios. Es más, hasta podría yo separar esa parte también, ¿ok? Lo pongo como otro término acá. Vamos a hacerlo así. Lo dejo acá abajo. Y acá pongo más K
N logaritmo natural y todo lo que no tenga que ver con la energía. Me queda B pi a la 3 medios sobre 2m a 3 medios. ¿Está bien? Pues lo puedo separar, ¿no? Y esto me queda... Claro, solo la E. Sí, está bien. Y listo, ahí la cuenta es más fácil. Entonces me queda kn 1 sobre e a la 3 medios, ¿sí? Y después derivo con respecto a lo que está dentro con respecto a la energía, me queda 3 medios y e a la 1 medio, ¿no? Sí, Y esto iba a ser igual a 1 sobre t. Entonces me queda que 1 medio, acá me queda e al cuadrado. Bueno, espera, voy a hacer la cuenta, acá no me está dando bien, ¿eh? O sea, me queda kn 3 medios por la energía. No, está bien, 3 medios de la energía es igual a 1 sobre t. ¿Sí? 3 medios menos 1 medio es 1. ¿Está bien? ujú. Entonces me queda que la energía es igual, lo paso del otro lado, 3 medios, la energía sobre n, 3 medios de kT. Ah, bien. ¿Sí? Esa sería la primera, o sea, ya ahí es como que estamos apuntando bien, ¿no? Después te dejo, o sea, te dejo como tarea controlar las cuentas y ver que a partir de esta ecuación, la derivada de S con respecto al volumen era igual, ¿te acordás que era P sobre B? Bien, dale. Hacer la cuenta y obtener, yo voy a obtener acá PB igual que a T, ¿sí? La ecuación de gas ideal. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, en el inicio de la clase que viene te voy a comentar que esta entropía tiene toda la buena pinta, digamos, pero tiene una falla. Clase que viene. ¿Sí? Esto se llama S, el S, la entropía calculada, la entropía, digamos, la entropía propuesta. Y esto no tiene que ver con que en vez de elegir el omegón elegimos sigma ni elegimos omega. Esto tiene que ver con otra cosa. Tiene un problema, ¿sí? Y esto se llama paradoja de Gibbs. Esto es importante. Y bueno, y después ahí sí terminamos con eso y retomamos lo del libro de Reich. ¿Está bien? Pero vos fíjate que acá, para obtener eso, si bien parece complicado matemáticamente, la hipótesis de estadística es casi nada, ¿no? Lo único que estamos hablando es cómo es la energía de un sistema de partículas libres, ¿sí? Y darle a cada microestado el mismo peso estadístico. ¿Sí? No estamos es un sistema aislado, todos los microestados tienen la misma energía, así que tienen el mismo peso estadístico. ¿Por qué? Porque ninguno es mejor que otro, digamos. Desde el punto de vista físico, ninguno tiene, ¿sí?, ventaja sobre otro. Está bien. ¿Ok? Y lo principal es que
si bien estamos considerando partículas libres, los choques son muy importantes. La interacción entre esas partículas es muy importante, porque es la interacción entre esas partículas la que nos lleva al equilibrio. O sea, desde el punto de vista estadístico, vos estás pensando, cuando trabajás en esta casa, en muchos sistemas diferentes, cada uno con su microestado particular y cada uno con su probabilidad igual en este caso, ¿está bien? Pero desde el punto de vista físico, lo que lleva al equilibrio es la interacción entre esas partículas que no está siendo considerada ahí. ¿Está bien? Porque vos estás pensando en partículas libres, no chocan. ¿Sí? Pero cada uno tiene su propio peso estadístico, equivalente. Sí, de hecho, los despreciamos de entrada esos choques. Me acuerdo de un problema, creo que del primer capítulo nomás.